Hola, ¿cómo va a quedar esto? Hola, bienvenidos a su clase de política regional. Este es el primero de dos videos. Espero que les haya ido bien con los videos de la clase de inteligencia artificial y políticas económicas y que en este también les vaya muy bien. Ya la próxima semana nos veremos para estudiar la última clase del curso que será sobre políticas microeconómicas. Bueno, este tema de política económica es muy importante porque, como ustedes saben, el desarrollo dentro de los países y dentro de las regiones es dispar. Hay cierta disparidad entre distintas localidades en el desarrollo. No a todos les llega los mismos logros del desarrollo, ¿sí? Y hay algunas razones para eso que la política regional se encarga de descubrir, ¿sí? En general, la política regional se refiere a estrategias, programas y decisiones gubernamentales que se centran en cuestiones específicas de una región geográfica determinada. Normalmente estas políticas están diseñadas para abordar los desafíos, las necesidades y las oportunidades específicas, pues como les digo, de una región en particular. Eh, Además, la política regional es especialmente relevante cuando se trata de abordar desequilibrios económicos y sociales entre distintas áreas geográficas. Esto puede implicar la descentralización de decisiones y recursos, pues, con el fin de permitir que las regiones tengan un mayor control sobre sus asuntos locales y al mismo tiempo puede implicar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos regionales o locales. Entonces, podemos decir que los objetivos de la política regional son lograr la convergencia social y económica entre regiones del país y mejorar el bienestar económico de una región en específico. ¿Sí? Este va a ser el objetivo de la clase de hoy, ¿vale? Así que vale la pena preguntarnos por qué la política regional, ¿sí? Esto es por las persistentes disparidades regionales que pueden afectar el logro de los objetivos nacionales, ¿sí? Esa es la razón por la que debemos preocuparnos por tener bien establecidas unas determinadas políticas regionales. ¿A qué llamamos o a qué consideramos una política regional exitosa? A esa que genera convergencia entre regiones pobres y ricas, siendo compatible con las metas nacionales, ¿sí? Es decir, nos interesa que las regiones más empobrecidas puedan alcanzar a las más ricas, pero las que ya están bien no deben verse perjudicadas. Miren que en Colombia se justifica, más que se justifica la política regional. Es posible que no se vean muy bien los nombres, pero lo que tenemos acá es para el año 2000 y 2020, estoy señalando con el cursor, la participación en el PIB de los departamentos e incluyendo el distrito de Bogotá. Entonces, miren, esta parte azul es Bogotá, ¿sí? Que en ambos años refleja una participación muy alta de Bogotá en el PIB total. Y si ustedes observan acá, está Antioquia y Valle del Cauca, ¿sí? Este tercio de regiones son las que mayor participación económica tienen. Fíjense que otros tres nada más conforman o participan casi con la mitad del PIB. Todo el resto de regiones, que son 32 departamentos, participan solo con la otra mitad, ¿sí? Entonces, pues hay una disparidad bastante grande entre regiones. Y bueno, este es solamente el PIB. Si nosotros viéramos otros indicadores de carácter social, esto sería aún más importante, esa disparidad. Y no es deseable. Un país debería poder ser capaz de tener políticas sociales neutrales, políticas sociales que beneficien a todas sus regiones. Esta es otra manera de verlo. Fíjense cómo tenemos aquí en las barras azules oscuras la participación en la población y en las barras más claras la participación en el ingreso. Nuevamente vemos el desnivel acá en Bogotá y la participación también grande de otros departamentos. Bueno, también es porque en Bogotá funciona buena parte de las instituciones centrales, pero aún así probablemente
o con toda seguridad no se justificaría que en casi todos los casos las barras azules están por encima azules oscuras están por encima de las claras. Bueno, esto ya lo había mencionado antes, me quedó repetido. Vamos a la clasificación de los distintos instrumentos que existen a disposición de la política regional. Uno los podría clasificar entre las macropolíticas y las micropolíticas. Entonces, las macropolíticas son las que afectan los ingresos y los gastos de las entidades territoriales. ¿A través de qué? De la producción y el empleo. También pueden pensarse como políticas nacionales que se llevan a cabo para afectar de manera distinta a las regiones. Piensen en una política cambiaria que lleve a la devaluación, por ejemplo, y eso haga que se incentiven las exportaciones de café, de flores, ¿sí? Entonces, afecte positivamente a una región particular, la zona cafetera, la zona de la sabana. Bueno, así también algunas macropolíticas pueden considerarse políticas regionales. Y están las micropolíticas que se orientan a modificar la ubicación regional de los factores de producción, particularmente pues del capital y el trabajo. Bueno, entonces concentrémonos en la micropolítica y empecemos por las de mano de obra, que como mencioné, tiene como objetivo reubicar la mano de obra ¿hacia dónde? Pues hacia actividades donde la productividad marginal del trabajo sea más alta. Se han identificado algunas dificultades para esto, por ejemplo, que los diferenciales salariales no necesariamente concuerdan con las diferencias en la productividad y esto ha traído como al frente de la agenda gubernamental, bueno, últimamente no se ha vuelto a hablar de esto, pero en el pasado se ha insistido mucho en la necesidad de tener un salario mínimo diferenciado por regiones. Esto tiene sus defensores y también sus detractores. En resumen, porque no vamos a profundizar mucho en este tema, pero en resumen lo que dicen los defensores es que tener un salario mínimo diferenciado podría permitir a los empresarios, o más bien incentivar a los empresarios a ubicarse en ciertas regiones donde normalmente no se ubicarían debido a que la productividad de la mano de obra ahí es más baja y por tanto pagar un salario mínimo pues les resulta más caro. Pero los detractores de la medida dicen, primero, que no es conveniente porque eso sería condenar a la pobreza, a esas regiones, porque si tienen menos ingresos, entonces van a demandar menos, la dinámica de la producción va a ser menor. Eso por un lado. Por otro lado, nada garantiza que las empresas que se ubiquen ahí realmente van a contratar a la mano de obra que vive ahí y que está poco calificada, más bien podrían traer de otras partes y aprovechar y pagar menos a personas que sí tengan una buena calificación. En fin, esos son contrafactuales y como les digo, pues uno debería leer mucho más sobre eso para tener una posición fuerte. Lo otro es que si existiesen esas diferencias, no necesariamente los trabajadores van a darse cuenta de ello, van a percibir, o sea, la información no necesariamente va a fluir entre regiones pues con certidumbre. También existen costos de traslado, así que no necesariamente, así se dé cuenta los trabajadores de esa diferencia, pues van a poder trasladarse. ¿Sí? Entonces, bueno, estos, aunque sean algunos limitantes de la micropolítica regional orientada a la mano de obra, de todas maneras se emplea, se lleva a cabo y uno podría clasificar esas políticas en las que se refieren a la reubicación de los trabajadores in situ, es decir, en el sitio de trabajo, es decir, políticas de entrenamiento, políticas educativas,
Y también están las que buscan que haya un traslado entre regiones de la fuerza de trabajo, por ejemplo, o particularmente las políticas migratorias. Estas no son solo a nivel de países, sino entre países. Recuerden, siempre hemos puesto el ejemplo de Canadá. Políticas de movilidad que lo que buscan es mejorar la información para los migrantes, mejorar las condiciones de acceso a ciertos servicios a los migrantes. Esto aplica no solo para los migrantes dentro del país, sino, mejor dicho, para los que son los que migran internamente, sino los que vienen del exterior. Y finalmente las políticas que mejoran la eficiencia en el mercado de trabajo. Bueno, eso por el lado de la mano de obra. Por el lado del capital también tenemos ejemplos. Los más empleados son estos impuestos y subsidios que pues la crítica es que no necesariamente son los más efectivos en términos de micropolítica regional, que en realidad estos impuestos pueda que aumenten sí la inversión en capital, pero no van a mejorar el empleo, por ejemplo, porque claro, si K es más barato que L, pues invierte en K y no en L. Entonces, pues eso no va a beneficiar en general a la población, sino que pues va a aumentar el PIB, sí, pero la riqueza que se genera va a ir a manos de unos pocos. Entonces no es conveniente. De hecho, un ejemplo claro fue uno que ocurrió durante el gobierno de Uribe, que fueron alrededor de 8 billones de pesos en exenciones tributarias para incentivar el capital. Y claro, eso que se incrementara la inversión en capital, pero no el empleo. Y pues eso no es realmente lo que va a hacer que las regiones converjan. Y estos son otros tipos de políticas que en realidad las que podrían funcionar mucho mejor serían las que tienen que ver con infraestructura, con telecomunicaciones, inversión social, capital humano. Entonces, pues bueno, habría que en realidad evaluar históricamente el efecto que han tenido las distintas políticas y pues concentrarse en las que realmente han tenido un efecto positivo. Concentrémonos ahora en algunas inequidades regionales que existen en Colombia. Ustedes habrán escuchado las grandes diferencias por departamentos que existen. Entonces tenemos un Bogotá, Antioquia, Valle muy prósperos, pero un Guajira, Córdoba, Chocó con muchos problemas a pesar de tener riquezas naturales, por ejemplo, ¿sí? Y las causas de estas disparidades pueden ser muchísimas. Pero bueno, mencionemos algunas. En Colombia, por ejemplo, hay una desconexión geográfica enorme. Ese problema se refiere particularmente a las dificultades de comunicación y acceso a servicios básicos en regiones remotas o geográficamente aisladas, ¿sí? Nosotros tenemos una topografía montañosa, selvas densas, ¿sí? Esto pues claramente presenta desafíos en términos de infraestructura y de conectividad. Y claro, esto se traduce en los problemas que les mencionaba de acceso limitado a servicios de educación, a servicios de salud, sobre todo en las áreas rurales y en las áreas apartadas, ¿sí? Hay dificultades para conectar a las comunidades a la red eléctrica y de telecomunicaciones. Hay obstáculos en general, pues, para el desarrollo económico de las regiones lejanas y esto perpetúa la desigualdad, sin mencionar, pues, o mejor dicho, teniendo que mencionar además el aislamiento de algunos grupos étnicos, comunidades indígenas, grupos afro, que dependen de la tierra y dependen de los recursos naturales para subsistir y pues digamos que viven en regiones que están olvidadas por el Estado. Listo. Voy a dejar hasta aquí este video, los espero en el segundo video.